Aprovechando nuestro viaje en Triana, hemos hecho una parada, nos hemos colado en la casa de una persona, un personaje, yo diría también, un profesor que ha estado 27 años en el Tierno Garbán. Hemos sido muchísimos los alumnos que hemos pasado por su clase. Ha sido un dramaturgo extraordinario porque puso en marcha también aquel mítico Teatro del Tierno que todavía funciona. Y bueno, pues ahora también ha cambiado las clases por la escritura. Son 3 libros, el último presentado el pasado jueves, así que nos hemos venido a casa de Javier Cornago para conocer esta nueva vida que tiene aquí en Triana después de, como decimos, casi 30 años dando clases en el Instituto Tierno Garbán de Alcalá de Guadaira. Bueno, pues nos hemos colado literalmente en la casa de Javier Cornago. Quizás a lo mejor los más nuevos no te conozcan, Javi, pero 27 años... Pero me conocen sus madres y sus padres. Son muchos alumnos ya que han pasado por tus manos y por el Tierno. Hombre, la verdad es que esa es de las cosas más gratificantes que uno que se dedica a la educación o a la enseñanza puede tener, ¿no? Que es que va conociendo a toda esa chavalería, como te pasó a ti, a gente que, bueno, que te va pasando, pero que ahora son incluso sus hijos, porque yo en los últimos años en Alcalá le daba clase a hijos de mis antiguos alumnos. Mai, tú conoces a Mai, pues a Ariadna, la hija de Mai, de pronto pues llega allí, o la hija de Mercedes, y llegan y te dicen, pues mi madre ha sido alumno tuyo, y te quedas pensando, Dios, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y qué vieja tiene que ser, ¿no? Ya, porque yo no, pero ellos sí. Y entonces eso es... Al fin de cuentas, Alcalá es una ciudad enorme, pero que al final nos conocemos muchísima gente, ¿no? Y nos conocemos por muchas cosas. Yo conozco a gente hasta por el Betty que se me sientan al lado mía y al final llegan y te dicen, hombre, pero si tú has sido profesor mío en Alcalá, y te quedas pensando, pues seguramente, porque yo de todos no me puedo acordar, pero me acuerdo de gente, muchísima gente, y yo me siento medio alcalareño. Yo siempre digo cuando me dicen, ¿de dónde eres? Yo digo, yo nací en Sevilla, viví en Alcalá y ahora he vuelto a Sevilla, pero me siento muy alcalareño. Mis hijos han nacido en Alcalá. He vivido 27 años allí en Oromana, conozco Alcalá bastante y entonces, bueno, pues es algo que te queda ahí siempre hasta cuando te vas. Claro, es que te iba a comentar, tú no solo es tu desarrollo profesional, tú has hecho vida en Alcalá, tus hijos, como dices, han nacido en Alcalá y claro, volaron del nido y ya pues, regresaste. Ese es el problema, cuando te quedas en Alcalá solo, bueno, con tu pareja, con tu mujer, y tú dices, mis hijos ya se han ido, yo me jubilo, me compré mi casa al lado del instituto pues para estar cerca del trabajo, pero llega un momento en que tú dices, yo soy de Sevilla, mi familia está en Sevilla, y terminas viniendo a Sevilla cada 2 por 3, y al final dices, bueno, si voy a venir a Alcalá igual, porque yo he seguido yendo a Alcalá, he montado este año Matilda allí en el instituto, y sigo yendo al instituto muchísimo, y a ver a los amigos de Alcalá. Entonces, para mí venir a Sevilla era un poco la vuelta de tuerca general, ¿no? De decir, bueno, pues ahora volvemos a casa y estamos más tranquilos en casa, pero yo sigo yendo a Alcalá, o sea que eso no se me pierde, porque además me siento, ya digo, muy de Alcalá. Tú tienes un problema médico en 2019 que te plantea ya junto con la pandemia el dejar ya la enseñanza. Eso es algo que, bueno, pasó de golpe, que es que me dio un ictus, se me ve que guiño de cuando en cuando el ojo porque se me quedó un tic, y eso me hizo replantearme, hombre, que ya está uno en una etapa de la vida en la que hay que cuidarse mucho. Luego llegó la pandemia, y la pandemia para mí fue definitiva en el sentido de decir, bueno, yo ahora no voy a clase, me quedo en mi casa encerrado, con un ordenador dando clases, no es lo mío. Yo soy de contacto, y tú lo sabes, de ir con los chavales a Itálica, me los llevo a Córdoba, me los llevaba de viaje a fin de curso, y me gusta la clase dinámica, donde yo puedo hablar con ellos, interactuar. Pero claro, la pandemia significó un parón para mucha gente. Yo tuve la suerte de que no me enfermé, pero sí de que sentí que había acabado ya esa etapa de las clases y tenía que pasar a otra etapa. Y decidí que esa etapa iba a hacer algo que me gustase mucho, aparte de seguir con el teatro en el instituto, que eso es algo que inicié y que me gusta seguir, pero fue lo de escribir, ¿no? Yo os contaba, yo soy de historia y contaba historia. Yo decía, a mí la historia de los libros me parece muy bonita, pero los libros los escribe gente que cuenta unas historias muy frías. Y a mí me gustaba narrar las historias, y tú lo sabes que para mí era importante que la vieseis. Para mí la historia es algo que hay que ver, que hay que sentir, y eso lo refleja una novela. Entonces decidí un día, pues con la cosa de que mi hijo terminó un máster de guión de cine, pues a Carlos le propuse, oye, te voy a escribir una especie de historia que contaba yo mucho en clase a mis alumnos sobre los jesuitas, la Sevilla del 18, que es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, porque queda mucho en Sevilla, de esa Sevilla del 18, igual que en Alcalá, los propios molinos. Y entonces escribí una historia pensando que iba a hacer una película.
cuando mi hijo decidió que no iba a seguir siendo guionista, sino que iba a ser diseñador gráfico, que me hace las portadas él, pues me quedé con el tocho. guión a medio escribir. Claro, con el tocho de información, porque para escribir una novela histórica lo primero es que tienes que informarte mucho tú. Y yo descubrí, claro, descubrí incluso cosas que no sabía, oye, y que no había estudiado nunca. Por ejemplo, la gran persecución de los gitanos de 1749. Yo en mi vida había visto eso. Ahora está muy de moda, pero antes no se escuchaba ni en la facultad. Entonces, con ese pequeño guioncito, pues decidí escribir la primera novela. Hombre, también es verdad que la de formación profesional, un profesor de historia, lo primero que escribe es una novela histórica. Hombre, podía haber escrito poesía, teatro o novela erótica. Teatro no me hubiera extrañado tampoco. Claro, no, y además tú sabes que yo escribí versiones teatrales y eso ya lo escribía. Por eso a mí me gustaba escribir. Y escribir pues es algo simplemente de ponerse, porque la verdad es que cualquiera puede escribir la historia de su familia o la historia de su pueblo con poquito de información y con un poquito de que te guste, pues eso, soltar la mano, como yo digo, y empezar, o el ordenador, porque ahora todo es al ordenador. Y cuando escribí La compañía, la verdad es que era una historia, ya digo, que yo repetía en clase casi todos los años, pero la adorné, ¿no? La nutrí de personajes y quería hacer una cosa muy sevillana, incluso muy alcalareña, porque sale también Alcalá de Guadaira, que es muy del 18, y los personajes se movían por todos los ámbitos de lo que podía ser ese espacio que es Alcalá, cercano a Sevilla, el Alcalá de los Panaderos. Me gustó. Y la verdad es que, bueno, el problema de escribir es que luego quieres publicar. Yo no publico para ganar dinero, porque si te digo lo que yo gano con cada libro, te mueres, ¿no? Pero no es para eso. Yo quiero que la gente lea y que la gente, bueno, pues de alguna manera aprenda cosas, y la novela histórica sirve para eso. Es como si haces cine histórico. Si haces buen cine histórico, estás plasmando una realidad que visualmente te lleva a esa realidad. La literatura tiene que ser buena para que tú seas transportado igual. Yo lo intenté. Me gustó, la verdad me gustó. Y quedó un libro que, bueno, en Amazon lo cogieron para poder venderlo. Me hubiese gustado presentarlo, coincidió con la pandemia, se cerró todo. Pero se quedó ese gusanillo y cuando ya me jubilé dije, voy a escribir el segundo. Y ya me volví otra vez, pues, lector, investigador y profundizando. Una época que también me gustaba mucho, que es la época de los años 20, que es una época muy revolucionaria, la guerra de África, donde también se ha perdido mucho. Ese es un dato que los profesores de historia tenemos siempre, ¿no? Y es ¿qué historia enseñamos? Pues le enseñamos la que está en los libros. Yo intento salirme, y tú lo sabes, pero al final tienes que ir al programa porque te lo pide la ley, porque te lo pide la selectividad y porque te lo piden los alumnos. Pero, por ejemplo, los años 20 ya no se estudian. No hay libro de texto donde tú veas la historia de los años 20 en España. Y la guerra de África sale de pasada, se nombra, cuando es una guerra muy interesante, muy fuerte, muy demostrativa de lo que es este país. Incluso el título de la novela, cuando se lo puse, de Moscas y Espadas, venía precisamente porque un personaje le decía a otro que España en los años 20 era un país de moscas y de espadas, que es muy significativo. Los militares estaban ahí ya, iba a venir el primer golpe de Estado, el de Primo de Rivera. La guerra de África es una guerra de pobres, colonial, que enseña lo que no se debe hacer y se hace normalmente, que nos ha tocado también a nosotros vivirlo, y me quedó una novela sí, muy trabajada, ¿eh? Bueno, hay muchas páginas. Eso, es que la historia pasa esto, que cuando empiezas a escribir no sabes nunca dónde vas a acabarla. Cuando tú empiezas la historia dices, va a ser esto, pero empiezas a escribir y empiezas a mezclar. Al final es un mosaico de la España de los años 20, mezclando eso, la política, un crimen, dos guardias civiles que intentan ser el Sherlock Holmes y el Watson español. Me gustó también mucho escribirla y la verdad es que yo creo que me quedó muy redondita. Y ahí estaba, en eso de escribir, cuando empecé la tercera, pero empecé otra. Que de pronto la tuve que parar. ¿Por qué? Pues porque me tropecé con José Guapachá, con un personaje sevillano, que hoy día, si te mueves por la Sevilla bohemia, lo conoce muchísima gente. Estuve en la Feria del Libro, hablé con este personaje también tan importante ahora en la cultura sevillana, que es el Rancio, hablando de sus libros, y le contaba yo lo que había conocido, y él decía, he oído hablar de él. Y yo decía, coño, ¿he oído hablar de él? ¿Por qué? Pues porque es un personaje, es eso que en Sevilla abunda y que se habla de él en los barrios, pues porque se le ve, se hace notar. Y este es un personaje curioso. Señor Javi, este es el tercer libro, ¿no? Este es el que has presentado hace nada, una semana, que es lo que nos ha traído, porque es verdad que sabíamos ya de tus dos libros, habíamos hablado ya últimamente, pero es el tercer libro, o sea que no es un moco de pavo, es verdad que, bueno, aquí está, Al son de Guapachá. ¿Quién es Guapachá? Pues Guapachá es José Eduardo Alcano Martínez,
Guapachá es su nombre artístico. Yo incluso le pregunté qué era Guapachá, porque a mí me sonaba pues, muy tropical, ¿no? Yo decía, Guapachá, qué bien, pero ¿qué es eso? Y me dijo de pronto, es un son cubano. Y me quedé igual, porque yo no soy músico. Lo que sé de música es lo que uno escucha tradicionalmente, pero un son cubano. Y entonces empezó a cantarme un bolero. Y yo me quedé pues maravillado, porque dije, ¿qué edad tiene? 82 años. Y ya me quedé más maravillado, porque dije, con 82 años canta así. Y me dijo, es que el bolero es para mí la vida. El bolero representa lo que yo siempre he querido. Yo he hecho de todo. He sido mecánico, carpintero, he conducido motos, he boxeado, he sido guardaespaldas, he trabajado para políticos, pero siempre, siempre, siempre he cantado. Yo decía, bueno, esto es como el que juega al fubito en España, ¿no? Que hace lo que sea, pero sigue jugando al fubito. Digo, pero cantar así... Dice, no, yo canto en la calle, yo canto en locales, donde me llamen, voy solo con mis maracas. E incluso hicieron una película, García Pelayo hizo una película hace como 2 años y salía él, porque hizo sobre la bohemia sevillana, y la verdad es que me encantó. Yo hablaba con él, me iba todos los días a la Plaza del Pelícano, me tomaba una cerveza con él y él me iba contando su vida. Su vida, que es la vida de muchas personas posiblemente, pero la suya está llena de anécdotas y de historias que son increíbles. Desde su abuela india mexicana secuestrada y vendida en un puerto, que yo me quedé un poco así como diciendo, pero ¿eso cómo va a ser? Sí, eso es muy normal en el Caribe, sobre todo hace 100 años, donde los barcos llegaban a los puertos o a las costas y secuestraban a niñas y las vendían luego en otro puerto. Sí, terminaban vendidas en otro. Eso es tráfico de personas, que hoy día seguirá existiendo, pero en aquella época se hacía con las indígenas. Luego, vivir en una colonia alemana, siendo, en este caso, una india, su hija bastarda, personas que no tienen nada que ver con los alemanes, evidentemente, pero que además con la llegada del nacionalsocialismo a ese territorio donde las colonias alemanas, que son también muy habituales en América, en Sudamérica, pues se convierten en núcleos del nacionalsocialismo, ¿no? Y entonces él contaba también como su padre, un canario que llega huyendo de la dictadura, se enamora de su madre y terminan... Bueno, pues viviendo en ese contexto. A mí me pareció maravilloso que si conoció al Che Guevara, que si conoció a Fidel Castro, que si estuvo en un golpe de Estado, que si Chávez para él representa o representaba su propia historia, una persona que viene desde abajo, con padres pobres, pero que pretende cambiar la vida de los venezolanos. Porque hay que entender que Venezuela, de la que tanto se habla, y como cualquier otro país del Caribe, pasó con Cuba en su momento, son países muy ricos, ¿no? Y la palabra muy rico se queda corta. Tiene una riqueza enorme, sobre todo del petróleo, pero la masa social no lo aprovecha, no lo ve. Eso pasa en Guinea Ecuatorial ahora y pasa en muchos otros países de África, pero ha pasado en América. Y es por lo que en América las revoluciones, en este caso, se daban. No se daban porque la gente sea revolucionaria desde que nace, sino porque vive en la miseria. Y cuando eres una persona que vive en la miseria y ves la riqueza al lado, eso pasa en Brasil, las favelas, pasa en Venezuela, ha pasado en Ecuador, en Perú, en todos los países donde de pronto la masa social pobre y miserable despierta. Despierta porque hay un líder que la levanta. Y esa revolución es casi obligada, porque no puede ser un país tan rico y vivir solamente el 10% de la población de esa riqueza, y además ser muy corrupta la política para que eso no cambie, apoyarse en un ejército que suele ser bastante amigo de la violencia y de la represión. Y al final, pues él estaba en ese mundo en el que vive a Chávez, el chavismo, y se enamora de ese proyecto. Luego se desencanta. Ese es otro fenómeno habitual en América, ¿no? El desencanto revolucionario. La revolución siempre es atractiva, y más para los jóvenes. Eso en cualquier lugar del mundo donde haya habido una revolución, que no es más que la idea de cambio radical, es atractiva y casi necesaria. El problema es la perversión de la revolución, cuando pasa un tiempo y los propios líderes ya no son lo que decían. Y la gente se desengaña, se desencanta y se siente pues transportada a la idea de que esto no es lo que yo quería. Y él le pasó, cuando llegó Maduro, pues Maduro no era lo que él pensaba, o la revolución ya no era lo que él pensaba. Ya se sintió desde engañado a, de alguna manera, desencantado. Y se vino a Sevilla. Se vino a Sevilla porque ya tenía una hija aquí. Sí, se vino con 80 años casi. ¿Por qué? Porque tenía aquí una de sus hijas, él tiene varios hijos porque tenía 3 mujeres, esto también es muy caribeño, y decidió que Sevilla era la ciudad donde quería estar porque su hija le hablaba de Sevilla, del clima, de la fiesta, de la música, y él decidió venir a Sevilla a ver qué era esto. Desembarcó en Sevilla y se quedó en Sevilla. Además se ha hecho hasta siendo un revolucionario de izquierda, hasta cofrade.
Porque es sevillano. Toca, claro. Es que es lo que toca. Si tú eres sevillano, al final dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay? Y tú le dices, no, la feria de la Semana Santa. Vamos a verlo. Conforma. La feria es la fiesta. La Semana Santa es la religión llevada a la calle y a la fiesta. Y eso es muy sevillano. Y él lo ha adoptado. Él dice, por ejemplo, que se ha quedado maravillado viendo al Cristo del Gran Poder y que va mucho a ver la Virgen de la Macarena. Yo me quedo muchas veces alucinando con él porque esas historias ahora, claro, no son su historia vital, es su nueva historia. Es otra historia. A mí me encantó tanto que, ya digo, dejé lo que estaba haciendo y me dediqué a escribir su biografía novelada. Es un poco, claro, ficción en muchos casos, porque no te cuenta todo con detalle, pero tiene muchas cosas de él y muchas cosas de Venezuela y muchas cosas que yo creo que hay que contar, que es como eso, ¿por qué hay una revolución en un país que es tan rico? ¿Y por qué la gente al final termina desencantada? ¿Y por qué la política es tan corrupta? Y es que donde se mueve tantísimo dinero Al aparece... final, Eso lo estamos viviendo nosotros. Es que a nosotros nos hablan de Venezuela y nos hablan de los países del Caribe como si fuera algo extraño, cuando en realidad nosotros tenemos nuestros propios. nuestras propias historias, claro. Claro. Vaya personaje además de carne y hueso, o sea, palpable, porque estuvo en la presentación de tu libro. Sí, cuando decidí presentarlo, la editorial Autografía, que es la que al final me lo publicó, me dijo que si lo hacía en Barcelona me presentaban ellos, pero que en Sevilla ellos no tenían modo de hacerlo. Entonces decidí hacerlo yo a mi manera, que es pues reunirnos en un patio de la calle Pasaje Mayol, al lado de la Plaza del Pelícano, donde él y yo nos hemos conocido y donde él más o menos se mueve. Y en ese patio, su hija, ella Bled, decidió hacer una fiesta caribeña venezolana con comida, bebida y que se presentase la novela. Yo lo que dije fue, vale, yo la presento, pero quiero que él cante también. Entonces lo hicimos así. Fue bastante entretenido, bastante bonito, yo creo que sí, porque yo he estado en algunas presentaciones de libros y la verdad yo no quería que fuese una cosa simplemente, claro, tan fría de hablar de mi libro, ¿no? Parece que vengo aquí a hablar de mi libro. No, yo venía a hablar de José y de que la gente viese un hombre vital, porque además, para mí este hombre es un ejemplo. Ojalá yo llegue a lo que él ha llegado, ¿no? Porque yo le decía a todos los que estaban allí que todos eran más viejos que él. Porque él tiene una vitalidad, una forma de entender la vida, que será el Caribe o será yo que sé, en donde él dice que vivir hay que hacerlo. Y hacerlo es eso, que si quiero cantar, canto. Y que si quiero ir en bicicleta, pues voy a ir en bicicleta. Y que si quiero moverme, me muevo. No puedo estar quieto, ni con 82, ni con la edad que sea. Y la verdad es que llegar a esa edad, todos los que tenemos padres mayores, y lo hemos visto, ¿no? Tú dices, que tenga esa vitalidad, que tenga ese modo de entender la vida. Yo lo he visto y todo el mundo lo adora. ¿Por qué? Pues porque es un hombre, eso, que vive. Él dice que la vida es eso, vivir, moverse, estar, no quedarse, no anclarse. Y a mí me encanta. Esa filosofía de vida, yo ya digo, verlo a él con su sombrero rojo por Sevilla en bicicleta y saber que en cuanto se baje y lo invites a un café, porque ya solo bebe café, ha pasado ya la etapa del ron, como él dice, pues, y te cuente su vida mientras te cante un bolero, a mí me maravilló, la verdad que sí. Yo me quedé de piedra con él y me encantó escribir ese libro que, ya digo, es una historia con ecos de bolero, porque mezclo esos boleros que él canta, van apareciendo. Me hubiese gustado mucho, me he quedado con las ganas, de haber puesto en cada página donde hay un bolero un QR que te llevase. Claro, pero eso ya significaba también hacer un ejercicio demasiado grande y quizás para otro se podría haber hecho, pero aún así tienes la letra y si conoces pues Historia de un amor lo puedes cantar igual, ¿no? Porque al final ves la letra y si te recuerda algo... Mira, te voy a contar una cosa muy bonita que me pasó. Vino a ver la presentación gente, amigos míos, antiguos alumnos, a los que saco en el libro, porque yo saco a mucha gente sus nombres, y por ejemplo Antoine Mejía, pues sale en el libro como quien le enseña a boxear, ¿no? Pongo Antoine Mejía, puño de hierro, y allí estaba Antoine. Estaba mi amigo Pedro Torres, jugador de ajedrez, que lo puse en el libro como un paramilitar para que tuviese también su cabida, y había mucha gente a los que yo voy metiendo en el libro, a ti te meteré en el próximo. Gracias. Hombre, ya. Porque me gusta que estén ahí conmigo, ¿no? Y estábamos allí todos, mis amigos, mis antiguos alumnos, gente de la familia, pero una antigua amiga mía del barrio, de cuando yo era joven, muy amiga, la vi llorando, mientras que él cantaba. Yo había presentado la novela, había presentado el libro, de pronto él estaba cantando un bolero y la vi llorar. Y claro, yo le dije, pero Mari Carmen, ¿por qué lloras? Si esto es... Dice, no, es que estoy ahora mismo, y te lo agradezco a ti, reviviendo a mi padre, porque mi padre cantaba todos estos boleros.
Claro, es la música de los 50, de los 60, de nuestros padres o de nuestros abuelos, un poco como la copla, pero hay gente que cantaba copla y gente que cantaba bolero. Claro. Machín estaba, él es muy de Machín también, ¿no? Y claro, cuando cantó Dos Gardenias y cantó otros boleros, ella decía que estaba recordando a su padre que cantaba siempre en las reuniones familiares esos boleros. A mí eso me maravilló, evidentemente, porque para eso escribo. Yo no escribo para ganar dinero, escribo para que la gente se emocione, para que la gente cuando lee algo, pues recuerde o viva una historia y se sienta eso bien, simplemente. Esta es tu tercera novela, dice que aparcaste una novela, no sé si la vas a retomar o empiezas el folio en blanco. No, la voy a retomar porque estaba empezada. Era una novela además que yo quería hacer hace tiempo porque le quería dar un tono nostálgico, también una historia de los años 40. Y fue a partir de descubrir una cosa, pues leyendo cosas, ¿no? Y buscando historias, y descubrí que Alcalá de Guadaira había tenido un campo de concentración, o lo que podríamos llamar una colonia penitenciaria en los años 40, incluso durante la guerra. Mucha gente de Alcalá no lo sabía, incluso me llegué a enterar de que estaba por Oromana, alguien me llegó a decir que podía estar donde el camping. Nadie recuerda mucho porque estuvo poco tiempo, se trasladó pronto a Bellavista para hacer el canal de los presos, tú lo sabes, el canal de los presos de Bellavista es un canal de esa época, igual que muchas otras cosas, y la verdad es que esa historia me gustó, y entonces pensé en hacer una novela sobre eso, sobre la posguerra, empezar con un chaval cuyo padre sea condenado a trabajos forzados en un canal de los presos o en Alcalá de Guadaira primero y luego en el canal, y trasladarlo a la Sevilla de los 40 en plena Segunda Guerra Mundial, convertir Sevilla en ese lugar donde el espionaje, y eso se sabe y no se estudia mucho, era muy importante porque estaban los alemanes, estaban los ingleses, estaban los franceses, los americanos en Sevilla, unos alrededor de la universidad, otros alrededor de las actividades comerciales, pero todo ese espionaje próximo a Gibraltar pues trajo muchas historias. Y yo quería contar una historia ficcionada, mezclada con la realidad, de esa época, de los años 40 en la Sevilla o en Alcalá, de esos lugares de los presos y de esos lugares del espionaje donde se movía y servía tanto para hacer, bueno, que la guerra pues fuese a un lado o al otro. ¿Para cuándo? Pues estoy en ello. Hombre, se tarda lo que... Esto es como lo que dura, ¿no? Porque tú empiezas la novela, tienes la idea y empiezas a escribir. ¿Cuándo la vas a acabar? Hay un momento en el que la novela se acaba sola, pero yo digo que es como un cuadro. Nunca termina porque te acuerdas de algo y dices, ay, pues voy a poner aquí, claro. Ay, pues, claro, y estás corrigiendo, pero dices, ay, no, esto mejor lo llevo... Pero yo he empezado ya y está ya bastante elaborada en mi cabeza como para que decirte que, bueno, normalmente el tiempo de escribir una novela de estas pueden ser 7, 8 meses. Sí, depende del tiempo. Ahora que estoy yo en la época de no hacer nada más que escribir, me pondré y seguramente saldrá con tiempo elaborada. Javi, sigues haciendo teatro, sigues yendo a Alcalá como me has dicho. Y te voy a hacer la pregunta del millón para terminar, porque No, aquí podríamos pegarnos muchísimo más tiempo. Imagínate un chico que quiere ser docente, que tú sabes perfectamente cómo va la historia, y a su vez también le gusta escribir. Tiene que tomar una decisión. ¿Tú qué le recomendarías? No, esto es como si te gusta cantar o como si te gusta pintar o como si te gusta cualquier cosa a la que te puedes dedicar complementando también, ¿no? O sea, vivir de escribir... Que no renuncie, digamos, ¿no? Claro, no se puede renunciar a nada, pero vivir de escribir viven dos, vive Pérez Reverte y viven tres más, ¿no? Porque ya digo que esto no te da mucho. Yo creo que debes ser docente si de verdad te gusta la docencia, eso es lo primero. Hay que ser aquello que te gusta. Cuando tú llegas a tu planteamiento personal de qué quiero ser en la vida, lo que hay que hacer es tirarse de cabeza, matarse por llegar. Y decir, no, yo quiero hacer esto, me cueste lo que me cueste, me costará tiempo de estudio, me costará tiempo de estar parado, pero voy a llegar. Y hay que tener esa sensación de que yo quiero ser esto y lo voy a hacer. Pero al mismo tiempo puedes hacer deporte, puedes escribir, puedes pintar, puedes hacer fotografía, puedes hacer 1000 cosas que te sirven como, digamos, descanso de tu actividad laboral, que es para lo que yo empecé a escribir, para descansar de la actividad laboral, y luego te sirven para desarrollar esas otras cosas que uno tiene en la cabeza o en el alma y que quiere llevar a los demás, ¿no? Lo puedes hacer para ti, puedes decir, bueno, pues yo hago fotografía y no la expongo, pero también la puedes exponer. Y yo creo que hay que hacer todo aquello que tú quieres hacer. Yo, a mis alumnos, y tú lo sabes mejor que nadie porque lo has sido, siempre les decía que tienes tiempo de todo y que tienes que tener ese tiempo además para ti, no solamente para los demás. Yo hago teatro porque me gusta enseñar. Y con el teatro, y tú lo sabes, hemos estudiado a Lorca, hemos estudiado cosas que no, vamos, yo pienso, igual que a mí, han ayudado a mis alumnos
han ayudado en la oratoria, en la dicción, en perder vergüenza ante una cámara. Yo recuerdo a Roberto Leal, que era tímido cuando lo tenía en clase, y te recuerdo a ti, que venías también muy apagado, y a tus hermanas. Pero luego tú dices, el teatro te va a ayudar, porque te va a ayudar primero a meterte en otro mundo y a soltar esa carga de lo que tú llevas dentro, que lo puedes hacer de muchas maneras. Pero con el teatro yo lo he hecho. Y ahora, bueno, pues gente que canta, pues hemos hecho un musical porque hay gente que canta también. Pero el teatro es una faceta más. Están los viajes. Si te gusta viajar, pues aprovecha todos los viajes. Está claro que hay chavales que han ido a Roma y han descubierto el mundo en Roma. Y se me han metido en historia del arte. Tú lo sabes, yo tengo alumnos que son ahora mismo actrices profesionales, otros que se han metido a estudiar historia del arte cuando fueron a Roma, otros que han hecho comunicación audiovisual, pues porque de pronto descubren que lo que les gusta es eso, hablar o hacer aquello que de alguna manera es comunicarse y ser comunicadores. Y todo el mundo tiene ese derecho a hacer sueños realidad, que es lo que yo digo. Que puedes, maravilloso. Que no, sigue intentándolo. Está ahí. El tiempo que tú dediques a algo es algo que tú estás aprovechando. Hay a quien le gusta, pues eso, estudiar, yo qué sé, la filología árabe. Bueno, pues descubrirás seguramente un mundo muy apasionante, que nos parece que no, pero que sí, que seguro que está ahí. Y hay otros que les gustan las matemáticas, pues seguro que también puedes encontrar tiempo para hacer juegos matemáticos y divertir a la gente. El tema está en lo que te guste. Si te gusta, de cabeza. Ese es mi lema siempre. Javi, hay mucha gente, y mi compañero Dani Fernández diría, bueno, esto es un más que palabra, porque estamos hablando, digamos, un poco de lo que tú has hecho y demás. Hemos venido a hablar de tu libro, hacemos, bueno, pues, resumen, La compañía primero, después tenemos De mosca y espada, y este último, Al son de Guapachá. Esto nos ha dado la oportunidad de venir, de meternos en su casa literalmente, y te quiero dar las gracias porque, bueno, tú ves a tus amigos y vas a Alcalá y demás, pero hay mucha gente que te va a ver en la tele y va a decir, mira fíjate este, anda que no me dio nada en su día. Y yo creo que le va a dar mucha alegría a mucha gente que a lo mejor te haya perdido la pista, que hace años que no te ve, que no sabe nada de ti, que está aquí perfectamente, que sigue escribiendo, dándole a la tecla, y que todavía te queda mucha guerra que dar. Hombre, yo tengo la suerte, lo pienso de verdad, de haber dado clase a mucha gente en Alcalá, he dado también clase en Cazalla de la Sierra, he dado clase en Cantillana, pero Alcalá para mí, ya digo, es mi segunda patria. Y yo soy de los que creo que he hecho más amigos que enemigos, tanto como profesor con mis compañeros como con mis alumnos. Quizá tengo más alumnos amigos que profesores, lo digo en serio, también es verdad que he tenido más, pero nunca he visto un alumno que me haya hecho sentir mal después de haberlo conocido. Al contrario, cuando me han visto, me han reconocido, gente que no te lo imaginas de pronto, que te dice por la calle, hombre, Javier, y te quedas pensando tú, ¿y este quién es? Y la base de datos pasa deprisa y tú dices, bueno, este lo tuve yo, ¿cuándo fue? Pero sabes que estuvo ahí. Y que se acuerde de ti. Mira, te voy a contar una cosa que además es verdad. Me la dijo Luis Gallego, un compañero maestro de allí de Alcalá, extremeño, alcalareño, como yo le digo, que cuando se jubiló antes que yo, me dijo de pronto, Javier, ¿sabes cuándo sabes tú que has sido bueno como profesor? Yo me quedé así y digo, cuando no te pegan, ¿no? Y dice, no, cuando los alumnos se casan y te invitan a la boda. Yo ya llevo unas pocas. Eso es bueno. Si no me invitan a la boda, por lo menos que me inviten a una cervecita. Claro. Eso es lo mínimo ya. No te va a tocar a ti, perdón. Bueno, pero eso es lo mínimo. Y entonces yo digo, si me quieren, yo los quiero, está claro. Entonces es natural, no hay nada que reprochar a eso. Y yo espero que sigan acordándose de mí, ya digo, y el hecho de que ahora las madres y sus hijos hayan sido alumnos míos hace que sea el doble. En casa se hablará de mí, digo yo. Javi, la próxima en Alcalá. La próxima espero que sea en Alcalá, quiero que sea en Alcalá. Ya he dicho muchas veces que me hubiese gustado mucho que mi primera novela se hubiese presentado en Alcalá, pero la pandemia lo hizo imposible. Y siempre que estoy escribiendo pienso, bueno, pues esta la voy a presentar en Alcalá y con mi gente de Alcalá, que espero que sean muchos, además. Pues allí estaremos. Espero. Muchísimas gracias. Espero. Tú y toda tu familia, que los conozco casi todos ya. Claro, allí estaremos. Y con los niños. Y con los niños, esos son los que no conozco. Muchas gracias, Javi. De verdad. Fernando, de verdad.